Bem-vindos todos, sois todos bem-vindos. Es curioso, ¿no? Que en nuestra casa yo no digo a mi mujer bienvenida a casa. Pero, no, imagina que mi mujer llega de hacer recados, yo digo, bienvenida, cariño. No solemos decir esto, ¿no? Pero bienvenidos, sois todos muy bienvenidos aquí en lo que esto es hoy, en esta comunión, la casa de Dios. ¿Vale? Eso se transforma en casa de Dios. En esta mañana ahí, yo voy a una vez más orar, ¿vale? Pidiendo el socorro del Señor para este tiempo. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias por las alabanzas. Gracias, Señor, porque a través de ellas podemos expresar nuestra adoración, nuestro amor a Ti. Gracias. Gracias por Tu palabra, Señor, porque ella causa un cambio profundo en nuestras vidas cuando nos dejamos ser penetrados por ella. E isso é o que rogamos nesta manhã, que Tu nos causa um cambio radical, Senhor, em nossas vidas. Esta é nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Puedes ir passando isto hasta aí e a seguinte. Aí. Cartas de amor de Dios al mundo. Cartas de amor de Dios al mundo es el tema que quisiera compartir un segundo con vosotros esta mañana. Cartas de amor de Dios al mundo. Y digamos el punto de partida de este estudio está en Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19, ¿vale? Cartas de amor de Dios al mundo. ¿Sabías que Dios está escribiendo cartas de amor? Dios también escribe cartas de amor. Este libro es un compendio de cartas de amor a la humanidad. Aquí hay muchísimas cartas de amor. Y esta mañana quisiera meditar un poquito a respecto de esto. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, antes de meternos en el texto, nos enseña acerca de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos los que un día hemos recibido a Cristo en nuestros corazones? ¿Quiénes somos? ¿Qué derechos y deberes tenemos como cristianos? Y Pablo mismo contesta, asegurando que nosotros fuimos bendecidos por Dios en toda bendición espiritual. Eso está ahí en el capítulo 1 de Efesios. A saber, fuimos escogidos para ser santos. Fuimos adoptados como hijos e hijas suyas por medio de Cristo. Fuimos aceptos, fuimos redimidos, fuimos perdonados por la sangre de Cristo. Fuimos agraciados de sabedoria e inteligência espiritual para entender a revelação de sua vontade. Isso é o que está dizendo o apóstolo Pablo. Nosotros, los que hemos escuchado la palabra de verdad y creído a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Todo esto, el apóstol Pablo afirma que tú que dices que has aceptado al Señor, que tienes el Espíritu Santo en tu vida, lo que yo soy. Todo eso hace referencia a lo que somos en Cristo. Y es maravilloso conocer todo lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que nosotros somos en Cristo.
Pero, estas afirmaciones no son teorías teológicas vacías, automáticas, no es un automatismo, sino que tienen que reflejarse de forma visible en nuestras vidas. Pablo afirma en el versículo 15 y 16 del capítulo 1 de Efesios, todavía no hemos entrado ahí en lo que vamos a hablar esta mañana. Él dice así: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fe, y aquí vamos a empezar a ir descubriendo cosas, fe y amor para con una tercera persona, los santos, terceras personas, ¿verdad? Fe y amor, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo aquí está reconociendo estas verdades reflejadas en aquellos hermanos de Éfeso. Pero ¿y nosotros? ¿Qué diría Pablo de nosotros? ¿Estaría Pablo agradecido por lo que la iglesia de Vitória, Misión Nueva Vida, los hermanos de aquí están actuando de la misma manera, con fe y amor por los santos? Es necesario, por tanto, que nosotros reflejemos estas verdades siendo fieles a lo que creemos, consecuentes con nuestra fe en Cristo, fieles al amor de Dios derramado por nosotros en la cruz del Calvario. ¿De qué modo? Amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, reflejando este amor a los demás, infundiendo amor en el medio en que vivimos, en que trabajamos, en que estudiamos. Es de esta manera que vamos a vivir. La fidelidad a Dios independe de si estamos aquí arropados por personas que creen lo mismo que nosotros, o si estamos en un ambiente que no tiene como objetivo agradar a Dios. Y ahí nos vamos a Jesús. Jesús, cuando estuvo en este mundo hablando con sus discípulos, ¿verdad? Él decía así, él ora al Padre diciendo: no pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Nosotros estamos aquí, todavía no nos vamos. Alguno puede decir: ojalá vuelva Dios mañana. Pero mientras el Señor Jesús no vuelve, nosotros estamos inseridos en este mundo. Nosotros vivimos, estudiamos, trabajamos, inseridos en una cultura que es ajena a los principios y valores del reino de Dios. Creyentes y no creyentes, todos estamos aquí en este mundo, sujetos a las mismas oportunidades y adversidades. La preocupación de Jesús era que, a pesar de estar inseridos en esta cultura ajena a los principios y valores del reino de Dios, sus discípulos, nosotros, si nos mantuviésemos fieles a Él. ¿Por qué? Porque habían sido separados para Dios, estando en este mundo. Separados para Dios, no del mundo, separados para Dios, estando, viviendo en este mundo. Y recordando la meditación de la pastora Julie de la semana pasada, no sé cuántos os acordáis, nos habló la pastora Julie de la manifestación del poder de Dios en la vida del profeta Daniel. ¿Era Daniel?
no me acuerdo muy bien, era Daniel, el profeta Daniel, ¿verdad? Y en una prueba muy difícil que pasó el profeta, en un momento determinado de su vida, y este profeta vence esta prueba, porque era fiel, porque foi fiel, foi fiel al amor que ele tenía a Deus. E esta fidelidade, este amor, superavam qualquer tipo de temor. E aí nós vamos a 1 de Juan, ¿verdad? Que diz que, 1 de Juan capítulo 1, que diz que en el amor no hay temor, sino que el verdadero amor echa fora el temor. Entonces es una de las características del amor, el amor que echa fuera el temor. Por eso esta mañana he traído cartas de amor de Dios al mundo. El Señor está escribiendo cartas de amor al mundo. Y vamos a avanzar en la carta a los Efesios, el capítulo 3, como yo decía, ese es el punto de partida de este estudio. El apóstol Pablo ora por la iglesia diciendo lo siguiente. Vamos a poner igual eso al lado. La versión del Office se me ha cambiado completamente las letras. Vaya. Tengo otra versión y eso no era para ser así. Pero bueno, ahí está. Si tenéis vuestra Biblia, abrir. No va a funcionar muy bien las diapositivas, ¿vale? Se entiende, ¿no? Pero bueno. Y dice así el apóstol Pablo: pido que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria os dé el ser fortalecidos con el poder en lo más íntimo de vuestro ser, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido que conozcáis este amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Seguramente, nosotros aún no entendemos en su totalidad el amor de Cristo. Yo personalmente no lo entiendo. Me cuesta trabajo entender por qué un Dios tan poderoso, tan majestuoso, se preocuparía con una persona como yo. Es muy difícil de entender esto. Para mí no cabe en la mente de las personas que no le conocen. Cuando le dices que Dios le ama, no cabe en su mente. Pero Pablo nos insta a buscar esta capacidad. ¿De qué modo? Pues una posibilidad sería hacer un ejercicio, utilizando una palabrita muy de moda en los últimos años, un ejercicio de deconstrucción del concepto de amor que nos ha sido inculcado por esta sociedad, por la cultura de este mundo, para luego contrastarlo con el amor de Dios revelado en su palabra. Y a partir de ahí, volver a construir el amor en base al amor verdadero que viene de Dios. ¿Vale? Si hacemos este ejercicio, veremos que las características del amor de Dios encontradas en su palabra son muy distintas a las del mundo planteado por esta sociedad. Son muy distintas. En primer lugar, si quieres apuntar, pero está muy claro, eso es muy conocido. Yo no estoy diciendo ninguna novedad, pero simplemente estoy reuniendo características para que las tengamos en mente, ¿vale? El amor de Dios es eterno.
En primer lugar, el amor de Dios es eterno. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, dice que con amor eterno Dios nos ha amado. ¿Verdad? Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 que ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte. Por eso cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. ¿Y qué contesta Jesús? Yo no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el amor es eterno. El amor perdonador del Señor no termina. El ser humano, por otra parte, como ser finito, otorga al amor su misma cualidad. El amor es infinito mientras dura el verano. ¿Verdad? Después del verano, ya se verá. Es así. Los matrimonios, eso es el pan nuestro de cada día, como se suele decir. Los matrimonios se formalizan con una cláusula de rescisión. Mira, nos estamos casando hoy, pero ya sabemos tú y yo que esto tiene los días contados. Lo de hasta la muerte, hasta que la muerte os separe, es una quimera, es un quedar bien, ¿no? Es así, es un quedar bien. Lo digo para lo que es la sociedad actual. Entonces, el amor de Dios es eterno. Tenéis que quedaros con esto para forjar el amor de Dios en vuestras vidas. Es eterno. El amor de Dios, en segundo lugar, es una decisión y una acción consecuente. Romanos 5:8, Pablo está diciendo: mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, en su infinita gracia y misericordia, decide amarnos. Pero no solo se queda en palabras, sino que lo voy a demostrar. Él decide y demuestra. Y manda a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. El amor de los hombres es un sentimiento. Es palabra que se la lleva el viento, efímero. Es acción interesada, esperando algo a cambio. Así es el amor de los hombres. Si digo algo que no sea cierto, por favor, me corregís. ¿Vale? Tercer lugar, el amor de Dios es incondicional. Y utilizo el mismo versículo del capítulo 8 de Romanos. Del capítulo 5 de Romanos, en la parte que dice: en que siendo aún pecadores, es incondicional. Dios me amó mientras yo estaba en pecado. Dios te ama mientras estás en pecado. Obviamente que te ama porque te quiere restaurar, pero te ama. Es incondicional. Segundo de Timoteo 2, el capítulo 2, versículo 13, dice así: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Por eso es incondicional. Porque Dios actúa porque Él no puede actuar de otra manera. Su amor es incondicional. Todo lo contrario al amor de los hombres que se vende al mejor postor, que exige un pago, un mérito para ministrar amor.
En cuarto lugar, el amor de Dios es generoso. Generoso. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? De tal manera, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Lo dio todo. Tanto es generoso que lo dio todo. A su hijo unigénito. Lo dio todo por amor a quién? A la humanidad. A la humanidad. El amor de los hombres es egoísta. Busca su propio interés, busca su propia satisfacción sin importar al otro. Y ahí preguntas, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Porque ese es el amor que hay en el mundo. Por eso hay tanta violencia de género en la actualidad. Porque uno se considera dueño del otro como instrumento de autosatisfacción. Es para mi satisfacción. El amor de Dios es incluyente. Incluyente. Y aquí ya vas a ver una grabación que hay en esta iglesia, la iglesia inclusiva. El amor de Dios es incluyente. ¿Por qué? Porque yo no veo en la palabra de Dios que haya acepción de personas de parte de Dios. La parte B del versículo de Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, el amor de los hombres es limitado, es calculado. Depende si me caes bien o me caes mal. Si me haces un favor o no. Si eres blanco o negro, si eres rico o pobre. Muchas veces actuamos así. Pero es necesario saber que el amor de Dios, que es nuestra referencia, es un amor incluyente, es un amor generoso, es un amor incondicional, es decisión y acción. Y es eterno. Y es eterno. Y así podríamos seguir diciendo que el amor de Dios es paciente, bondadoso, no tiene celos, es humilde, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, conforme 1 Corintios capítulo 13. Todos estos valores van en la dirección opuesta a los valores del amor descafeinado de la humanidad. Por tanto, Dios en su esencia es amor. La esencia de Dios. La materia de Dios, si se puede decir así, es amor. Es amor. Él es la referencia de amor que deberíamos imitar para reconstruir su imagen en nuestra forma de amar. Cómo me estoy relacionando con mi hermano, con mi hermana, con mis compañeros de trabajo, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos. ¿Qué tipo de amor estoy ministrando? El texto de Efesios capítulo 3, 19 termina diciendo el motivo por el cual debemos conocer el amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de la plenitud de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Voy a pedir a Ana que pase a la siguiente. No sé si se ve bien. ¿Alguien conoce a este señor? ¿Ni idea? ¿No? Si le pongo nombre, igual sí. La siguiente, sí. ¿Se puede leer? Elías García Martínez. No suena. No. Quizás si yo, es un pintor español.
nacido, te voy dando pistas, nacido valenciano, nacido en Requena. ¿Ah? No, es Elías, no es Soraya, es Elías. Es Elías García Martínez. Quizás si yo pongo una de sus obras más emblemáticas podáis conocerlo. Vamos a ver. ¿Ya sabéis? Bueno, acabamos el misterio. Venga, la siguiente. Vale. Es ese homo de Borja. Lo siento porque se me ha traspapelado toda la diapositiva con las letras por la configuración del Office, pero bueno, se puede ver. Ese homo de Borja. Yo voy a hablar muy rápidamente, pero no tenemos tiempo, ¿vale? Pues este hombre, Elías García Martínez, un pintor que falleció ahí en el año 1934, no es conocido, efectivamente no es nada conocido. O sea su obra no está en el Museo del Prado, ni en el Guggenheim, no, hay obras suyas esparcidas en algunas iglesias. Este es un mural de una imagen, ¿no? Que con el tiempo se quedó así, con la imagen del medio, y una buena señora con muy buena intención, octogenaria, pues decidió que ella tenía capacidad para restaurar. Entonces lo ha restaurado y ha quedado esta imagen estupenda que veis a la derecha, en ese homo tal como está. Ahí voy. ¿Por qué he traído esta imagen, esta historia aquí? Porque efectivamente nadie se acuerda de su creador. Nadie se acuerda de su creador. Y la imagen esta, que fue motivo de burla en todo el mundo, no se quedó aquí en España, en todo el mundo, motivo de burla, de memes y tal. Yo confieso que yo también me he reído, Se quedó así, esta es la restauración. ¿Sabes una cosa, hermanos? Esto es muy parecido a lo que pasó con Dios y su creación. Nadie se acuerda del Creador. Nadie le conoce. Y la imagen del amor se quedó aquí, en esta última. ¿Sabes lo que pasó con esa imagen? Muchas burlas, muchos chistes y tal, con el tiempo. Y lo he estado leyendo. Si tú buscas en internet, difícilmente va a haber un reportaje, difícilmente va a haber uno describiendo la imagen de cómo era antes. Nadie habla de lo que está puesto ahí en aquella imagen. Me costó trabajo descubrir que ahí es el Cristo Jesús, con su corona de espinos, el Cristo sufriente. Nadie habla de esto. Y sabes una cosa más, que con el tiempo, grandes expertos en pintura empezaron, porque claro, esta obra ahora viene gente de todo el mundo a verla, tal como está así. Y algunos expertos en arte han dicho, no, esto es una reinterpretación. Es una reinterpretación. Y ha añadido valor a esto que está aquí, a la derecha. El mundo, la sociedad, ha cambiado los valores del amor de Dios. Por eso se olvidan del Cristo, se han olvidado del Cristo.
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios en su esencia es amor. Y en este amor creó al hombre a su imagen y semejanza. Estar llenos de toda la plenitud de Dios es estar llenos del amor de Dios. En un sentido, significa restaurar la imagen de Dios que fue en nosotros desdibujada por el pecado. Es volver a la esencia de la creación. ¿Y por qué es tan importante comprender y estar llenos del amor de Dios? ¿Por qué? Vamos a ver 3 cosas y ya vamos a terminar. En primer lugar, porque, como acabamos de decir, tú y yo fuimos creados en amor, para vivir en amor y ser la imagen del amor de Dios. Tú y yo fuimos creados en amor, para vivir en amor y ser la imagen del amor de Dios. Segundo lugar, para resistir y vencer a este mundo. Resistir y vencer a este mundo. ¿Qué significa mundo? Mundo se refiere a la humanidad. A la humanidad. Una humanidad que perdió la esencia de lo que es el ser humano creado por Dios, que va en la dirección opuesta a Dios y su esencia. Una humanidad dividida en banderas, perdida en individualismos, que huye de la presencia de Dios, que vive en la indiferencia, en la desconfianza, que se esconde en el miedo. Hombres y mujeres mirándose únicamente a su propio ombligo. Y perdona que yo dé este panorama tan desolador, pero no es que sea pesimista, es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Este mundo que odia y en donde no cabe el amor de Dios. Esta humanidad que foi incluso capaz de acusar, condenar, torturar, esculpir, clavar en la cruz al Cristo. A quien más la ha amado. A quien más la ha amado. Con esta intensidad, el ser humano se transforma en masa de maniobra. Se vê obligado consciente ou inconscientemente a bailar según la música, el ritmo deste mundo, sin ofrecer resistência. Vamos, el mundo nos va llamando y nosotros vamos bailando conforme a su música. E este, queridos, esse é o desafio que temos como hijos e hijas amadas de Deus. Resistir a este mundo de tinieblas, de injusticia, de hambre, de desordem. Como lo haremos? Conociendo, confiando y llenándonos del amor de Dios. Si entendemos que Dios nos ama, a pesar de ser como somos, que su amor no depende de nuestro color de piel o de nuestro estatus social. Nosotros que hemos creído a Cristo, estamos arraigados en el amor de Dios. Y nada ni nadie nos puede robar este amor. Nada ni nadie nos puede robar este amor, ni separarnos de este amor. Dice Romanos capítulo 8. En ese sentido, el mismo Jesús estaba preocupado por sus discípulos y nos deja este mensaje. Juan capítulo 16, versículos 32 y 33, él dice así: He aquí
La hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La lectura de este texto puede parecer de que Jesús esté reprochando a los discípulos por dejar solo, pero no es esto. Por lo menos no es lo que yo entiendo. Y el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado, por eso viene. Por eso yo creo que no es así. Porque dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo: mira, así como yo me voy a quedar solo, vosotros también en cada lugar en que vayáis para llevar mi nombre, os vais a quedar solos. Pero no os preocupéis, vais a tener paz, porque Dios os va a acompañar cada momento. Mientras no seamos conscientes de que el amor de Dios nos acompaña en cada momento, sea de alegría o sea de dolor, nosotros, enquanto extranjeros en este mundo, nos dejaremos llevar por sus encantos. Nosotros seremos vencidos por el mundo. Pero por eso tenemos que aprender cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Y aplicar este amor como escudo en nuestras batallas diarias. ¿Qué dice Jesús? Yo he vencido al mundo. Si yo, con la presencia del Padre, he vencido al mundo, nosotros también lo haremos. En tercer lugar y último, aquí terminamos. Es necesario, es importantísimo comprender y estar llenos del amor de Dios para hacer cartas, para hacer las cartas de amor de Dios a este mundo. Como yo decía al principio, Dios está escribiendo cartas. Ha escrito muchas cartas aquí, pero Él sigue escribiendo en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dios ha escrito una carta de amor al mundo, en ti y en mí. Este mundo necesita ser inundado del amor de Dios para ser alcanzado por Él. Nosotros que un día comprendimos la dimensión del amor de Dios, los que creímos en este amor y fuimos llenados cuando el Espíritu Santo pasó a ser morada en nuestras vidas. Nosotros los que proseguimos confiados hacia la meta, los que intentamos andar en fidelidad para que Cristo sea formado en nosotros, los que estamos en este proceso de restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas, somos los portadores de este amor. Somos los portadores de este amor. Este mundo que camina en la lógica de la revancha, de la venganza, de la violencia, de la corrupción, de la ganancia deshonesta, de la envidia, del sálvese quien pueda. Este mundo mirará nuestros actos de amor, de gracia, de misericordia, de humildad, de empatía hacia los que más sufren. Mirará nuestro proceder y verán al verdadero ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué ser humano es este? ¿Qué ejemplo es este? ¿Qué referencia es esta? Dice el apóstol Pablo en capítulo 1 de Romanos que esta referencia es Cristo resucitado. Cristo resucitado. Cuando desde los cielos miraban a Jesús, decían: ahí está mi Hijo amado, ahí está el verdadero ser humano, Cristo. Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 3,
versículos del 2 al 3, 2 y 3, va a decir lo siguiente. Si quieres, por favor, abre tu Biblia ahí, y aquí vamos a terminar. Pablo, hablando a los Corintios, en capítulo 2, capítulo 3, perdón, 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3, vas a decir así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Pablo está diciendo antes, mira, no, yo no tengo que escribir cartas de recomendación. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todo el mundo. Escritas y leídas por todo el mundo. Y es manifiesto que sois una carta de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es aquí donde Dios escribió una carta de amor al mundo, en tu corazón. Cartas de amor de Dios es lo que somos, y no nos equivoquemos. El mundo nos la lee cada día. El mundo nos la lee cada día en cómo nos comportamos en nuestros trabajos, en cómo tratamos a nuestros compañeros, a nuestra pareja, a nuestros hijos e hijas, en lo honesto que somos con nuestras finanzas, en cómo transmitimos los principios y valores del reino de Dios, en cómo amamos con acciones concretas a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Cartas de amor. Tú, mi hermano, mi hermana, eres una carta de amor de Dios. Pero esta carta de amor no puede estar dentro del sobre, olvidada. Hay que ponerla, hay que enviarla. Si Dios amó al mundo de tal manera, ¿cómo? Si Dios amó, vamos a entender esto. Si Dios amó al mundo de tal manera y nosotros amamos, decimos que amamos a Dios, ¿cómo pues podemos vivir sin anunciar este amor? Hoy es día de comprometernos. Voy a pedir al grupo que venga, vamos a cantar el último canto. Hoy es día de comprometernos a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿De qué modo? Abriendo el sobre, sacando la carta y enseñándola al mundo. Para que el mundo las lea, para que podamos seguirle, sirviéndole y amando a nuestro prójimo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Señor amado, nesta mañana queremos agradecerte, Señor, por tu palavra, porque és viva e eficaz. Eu estou convencido, Senhor, que tu vas a quitar todo o que ha sobrado desta palavra e vai a tocar o coração mais despistado, Senhor. Estou convencido de isso, Senhor, porque hemos aberto tu palavra e hemos hablado de tu amor. Graças, Senhor, por tu amor por mim, que és mais dulce que la miel, por tu amor por cada um de los que estamos aqui, que és mais dulce que la miel, tu amor que excede
los límites de este lugar y alcanza el mundo. Y es más dulce que la miel. Que podamos, Señor, llevar este amor. Que podamos ser cartas vivas, Señor, para que la gente pueda entender, comprender cuán alto, ancho, profundo es tu amor. Y arrepentirse, Señor. Y recordar cómo era el verdadero amor, cómo era el verdadero ser humano, mirando a Cristo resucitado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos ponemos de pie.